Listo. Bueno, bueno, pues gracias por acompañarnos nuevamente y vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Quiero compartir con ustedes este documento, creo que es bastante importante, es muy amplio. Traté de hacerlo en un solo documento, pero la verdad no fue posible. Ya saben que me gusta profundizar un poquito ahí, entonces bueno, lo voy a dividir en dos partes. Estamos primeramente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es bien importante esta situación. En la situación precisamente, ya les voy a compartir ahí la pantalla, en la situación de las audiencias. Acuérdense que sí es importante la situación de las audiencias, la oralidad, los principios que deben conservarse y que deben manifestarse dentro de la misma audiencia, esos principios que rigen precisamente la oralidad y que ustedes de alguna manera pues ya conocen, ¿no? Ya saben, ¿sale? Entonces, déjenme aquí y miren, traté como les comentaba, tomar algunos supuestos específicos en relación a lo que son los principios que debemos nosotros observar dentro de las audiencias, principalmente están determinados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahorita lo vamos a ir viendo, es bien importante esta situación. Y déjenme pasar aquí a la siguiente postal para que nos vayamos ubicando. El documento propiamente rector de esta sesión sería el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, vamos a ver otro tipo de documentos. Ahorita los vamos a ir mencionando, principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, que no podemos dejarla fuera. Hay muchos documentos de carácter internacional y dos pequeñas jurisprudencias, bueno, dos extractos de jurisprudencia que les quiero comentar ahorita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación precisamente con los principios que deben de observarse dentro de las audiencias. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco esta situación y en otra sesión, en la siguiente sesión, primeramente Dios, estaremos viendo estas audiencias, pero ahora conforme al reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver que hay algunas similitudes, pero vamos a ver también que hay algunas diferencias. Sin embargo, recordemos que en el caso de los principios, pues son universales. Son universales los principios y me gustaría recordarles algo. ¿Qué son los principios? No sé si me puedan apoyar ahí recordándome para hacer ahí más o menos un diagnóstico de cómo andamos en los principios. ¿Qué son los principios? ¿Se acuerdan? Obviamente estamos hablando de principios en el aspecto jurídico. ¿Alguien recuerda qué son los principios? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué persiguen? ¿Para qué son puestos dentro del sistema, principalmente el sistema oral a nivel internacional y obviamente a nivel nacional? ¿Qué son los principios? ¿Alguien me puede apoyar recordándome eso para hacer ahí un diagnóstico? Son pues son prácticamente, son todos los derechos humanos fundamentales que tenemos. Eh, por decir el derecho a la vida, al- por ser humanos, contamos con todas es que no recuerdo si es lo mismo las garantías. Es que ahí Ok, sí me confundí un poco, profe. ok, ok. Ahorita retroalimentamos, Arturo. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y ahorita retroalimentamos la participación de Arturo. Pues son aquellos ejes sobre o en base a los cuales va a llevarse a cabo el proceso, aquellos lineamientos o pautas
este, bajo los cuales se va a regir. Ok, ok, bien. Adrián, ¿quería comentar algo? Sí, profe. Sí, pues algo similar, que yo entendía que los principios pues pretenden como que dar las pautas a seguir de un proceso o procedimiento, ¿no? Entonces, como que pretenden regular, casi que, por así decirlo, el camino, ¿no? Las etapas. Ok, ok, bien, bien. Bueno, fíjense en esto. Vamos a comenzar retroalimentando lo que nos comentaba Arturo. Algunos coinciden en que los principios son similares a los derechos humanos y otros dicen que no, que sí hay una diferencia, ¿sale? Entonces, bueno, filosóficamente, sí podemos decir que sean lo mismo los principios y algunos me querrán crucificar porque van a decir que no, pero si ustedes empiezan a estudiar lo que son los principios, ¿se acuerdan que ya les había comentado que sí? Los principios, los principios son una especie de norma, pero lo que hace el principio es maximizar a la norma jurídica. Hago un paréntesis. Acuérdense que tenemos normas de diversos caracteres. Tenemos, por ejemplo, normas morales, tenemos normas jurídicas, tenemos normas del trato social, ¿se acuerdan? Y tenemos normas religiosas. Entonces, cuando hablamos de la norma en general, podemos ver nosotros que los principios entrarían dentro de las normas morales, aunque también tenemos, obviamente, normas jurídicas. Entonces, si nosotros observamos esta situación, abogados, y profundizamos filosóficamente en este pensamiento que les estoy comentando acerca de las normas, nos vamos a dar cuenta de algo bien importante. Cuando nosotros estamos contemplando en sí la norma en su generalidad, o sea, la totalidad, acuérdense que hablamos de lato sensu, es decir, el sentido más amplio que en derecho proceda, entonces estamos hablando de una regla. Por ejemplo, Adrián y Talía me decían ahorita, son pasos a seguir, esos principios son lineamientos, nos marcan el camino que debemos de seguir, por ejemplo, dentro de un proceso o de un procedimiento, ¿sale? Pero observen esto, estos principios, cuando hablamos de que son normas, pero no jurídicas, sino normas de carácter moral, entendemos entonces filosóficamente que los principios lo que hacen es hacer más grande la norma. Un doctor nos comentaba, el principio maximiza la norma. ¿Qué es lo que hace? La agranda, le da el sentido más amplio a cualquier tipo de norma jurídica. El principio lo que hace es maximizarla, es decir, la hace crecer. Y entonces nosotros podemos observar una norma jurídica, por ejemplo, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales o dentro de nuestra Constitución, y si observamos esa norma, perdón, esa norma jurídica y la vemos literalmente, podemos nosotros interpretar esa norma dentro del campo del derecho, siguiendo las reglas de la interpretación, y entonces podemos maximizar esa norma sin salirnos del contexto, sin poner cosas que no son, cosas que contravienen al derecho o que son contrarias inclusive a la moral. No sé si me voy explicando. El principio puede ser considerado como un sinónimo de derecho humano, sí. ¿Hay una diferencia? Sí, sí hay diferencia. Cuando hablamos, fíjense, de los derechos humanos, se acuerdan que también los distinguimos de los derechos fundamentales. Y entonces recuerden algo, el derecho humano no está positivizado, es justnaturalismo. Pero cuando hablamos de los derechos fundamentales, estamos hablando de positivismo.
Y entonces los derechos fundamentales son derechos humanos que están plasmados, que están escritos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de ese derecho escrito? Es un derecho que está escrito y decimos es el derecho objetivo, un derecho que está plasmado en un ordenamiento jurídico. Cuando esos derechos humanos se toman y se plasman dentro de un ordenamiento jurídico, como lo es, por ejemplo, la Constitución o un tratado internacional, entonces estamos hablando de positivismo, pero sigue siendo una norma. Ahí sería ya una norma jurídica, pero fue tomada esa norma jurídica del campo del naturalismo, que es el derecho natural, porque es un derecho humano y está fuera del derecho, el derecho humano. ¿Por qué? Porque el derecho humano, recuerden que es inherente al ser humano. Y entonces, cuando hablamos del naturalismo y el positivismo, recordemos que algunos doctores, sobre todo en derecho constitucional, nos dicen, entre estos dos, entre el naturalismo y el positivismo, hay un campo intermedio que sería la moral, y ahí entran los principios. Hagan de cuenta que es como que la conexión entre el positivismo y el naturalismo, y ahí está la moral. Por eso, dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, todos nuestros códigos ya en general contienen valores, pero también contienen principios. Y entonces estamos hablando de un aspecto moral. Por eso los principios, al principio que nos decía Arturo, son los derechos humanos, sí, pero generalmente estos principios están enfocados a un procedimiento. Y entonces para distinguirlos de los derechos humanos, entonces tenemos, por ejemplo, principios procesales, pero no dejan de ser también derechos humanos. Por ejemplo, el principio del debido proceso es un derecho humano, el debido proceso. Y entonces algunos dicen, bueno, entonces están confundidos, o sea, son dos cosas diferentes. No, lo que pasa es que se muestra ese principio de maneras diferentes, en dos esencias diferentes. Como principio, es decir, como una regla procedimental, pero también como un derecho humano, naturalismo, acuérdense, que está positivizado, es decir, como derecho fundamental, está plasmado en un ordenamiento jurídico. No sé si me explico, abogados, los hice bolas, pregunten con confianza, díganme sus inquietudes. Sí, yo ya entendí. Yo pensé que se refería a los principios del juicio oral. Más bien creo que se refería a los principios como generales, ¿no? Del derecho que sin estar Ok, escritos. ok, Ok, bien, Adrián, sí. ajá, que Aunque sin estar. esos principios del juicio oral, Adrián, también vamos a ver que son derechos fundamentales. ¿Sí me explico? Ah, ok. Ahorita lo vamos a ver a la luz de lo que nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando ya en el plano filosófico. El plano filosófico, acuérdense, algunos nos dicen, bueno, es que eso es utópico. No, el plano filosófico, acuérdense que la filosofía es el amor por la verdad, el amor por la sabiduría. O sea, no es filosofé, nos dice, no, es el amor a la sabiduría. Sí, pero va más allá de la sabiduría, es la búsqueda de la verdad absoluta, el por qué y el para qué de algo. Y entonces cuando hablamos de esta situación, por ejemplo, de los principios, sí es bueno doctrinalmente, por ejemplo, hacer esa distinción de la que nos comentaba ahorita Adrián. Hablamos de principios y entonces, por ejemplo, decimos, pues los principios que regulan el sistema oral, ¿sí? Pero esos principios también es naturalismo, es positivismo y son normas de carácter moral, pero también ya plasmadas son normas de carácter jurídico. Y entonces hay esa combinación, ¿se dan cuenta? Hagan de cuenta que es como una amalgama. Se van compenetrando
las diversas normas y se van haciendo una dentro del sistema oral. Esa es la virtualidad de nuestro sistema oral, que contempla situaciones del justnaturalismo, positivismo y obviamente la norma moral. Me voy explicando, pero no podemos hacer una diferencia tajante entre lo que son los principios, los derechos humanos y decir, bueno, hay principios procesales. Esos principios procesales, si ustedes los observan, son derechos humanos. Arturo me preguntaba, bueno, creo que también hay una diferencia con las garantías. Sí, sí hay una diferencia, pero en estricto sentido son lo mismo. Porque las garantías, ahorita las vamos a ver, las garantías también son contempladas como derechos humanos y también son contempladas como principios. No es que sea una confusión, no es que se estén revolviendo las cosas, no. Lo que pasa es que son de una esencia diversificada y tienen diferentes esencias. ¿Me voy explicando en esto? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe, de mi parte no. Ok, sale. Espero no haberlos hecho pelotas ahí, pero bueno, de todas maneras, si hay alguna situación, ya saben, me avisan, levantan su panita o prenden su micrófono y me van avisando y con todo gusto lo vamos contemplando, ¿no? Para aclararlo. Vamos a comenzar con, bueno, regreso aquí, hay algo importante, dentro del reglamento, vamos a ubicarnos en el capítulo sexto, que habla precisamente dentro de este reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este capítulo está específicamente enfocado a las audiencias que se celebran ante la comisión. Y dentro de este capítulo sexto, vámonos al artículo 62. Hay otros artículos, pero bueno, vamos a ver algunos solamente, ¿sí? Este artículo 62 nos va a hablar del objeto precisamente que tienen estas audiencias. Y nos dice, en primer lugar, que estas audiencias tienen por objeto recibir información de las partes con relación a. Y aquí hacemos una pausa. Acuérdense que estamos hablando de audiencias. Y entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es profundizar cuál es el sentido de una audiencia. Y audiencia es alguien que escucha o alguien que puede ser escuchado o algo que se dice para ser escuchado precisamente. Y hay alguien que nos está escuchando lo que decimos. Cuando hablamos entonces de estas audiencias, es bien importante determinar esto que nos dice. La audiencia tiene por objeto recibir información de las partes. ¿Cómo van a proporcionar las partes esa información? Y entonces vamos a ir viendo ahorita que el procedimiento es mixto. ¿Qué quiere decir esto? Hay parte dentro del procedimiento o dentro del proceso propiamente que es escrita, pero hay otra parte que es oral. ¿Me voy explicando? Me van a decir, maestro, entonces es lo mismo exactamente que nuestro sistema oral, propiamente es mixto, ¿sí? Aunque algunos dicen, no, el sistema es oral, sí, pero tiene una parte escrita. Entonces es un sistema mixto, no en el sentido de decir que es lo mismo que el sistema anterior, que también es debatible, pero el sistema actual en México oral tiene una parte escrita, pero también tiene una parte oral. Lo mismo vamos a encontrar precisamente en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las audiencias que se celebren ante la Comisión, inclusive ante la Corte Interamericana, van a seguir exactamente el mismo o la misma esencia. Es un sistema mixto, parte escrita y parte oral. Hasta aquí, en este preámbulo, ¿me voy explicando? ¿Alguna pregunta? Ok, dale, continuamos. Bien, ahora, esta información que vierten las partes, ¿sí? Acuérdense que las partes serían una persona, un gobernado que ha sido violentado en sus derechos humanos
y la contraparte propiamente sería el Estado responsable de la probable violación de esos derechos humanos. Entonces, ambas partes van a proporcionar esa información. Ya dijimos que puede ser de manera escrita, pero también puede ser de manera oral o verbal inclusive, porque no hay una formalidad ante la Comisión Interamericana, pero sí ante la Corte. Esa es una de las diferencias. ¿Sale? ¿Y en qué consiste esta información que las partes van a proporcionar a la Comisión Interamericana? Puede ser sobre alguna petición, y entonces recordamos nuestras sesiones anteriores, la simple petición de una queja ante la Comisión por la probable violación de un derecho humano. Y recordarán, por ejemplo, esas situaciones in locus. ¿Se acuerdan que les envié por ahí un documento? Espero que lo hayan revisado. Y vemos que los estados pueden ser visitados por una comisión de la misma Comisión Interamericana que se va a encargar precisamente de visitar al estado y ver, visitar a las personas, visitar a testigos que pudieron haber presenciado la probable violación de ese derecho humano, para observar si realmente hubo o no esa violación. ¿Se acuerdan? Y entonces, esto que les estoy comentando es parte de la información que puede vertirse dentro de una audiencia. Ya cuando estamos en la audiencia, vamos a ver que esto se va a hacer de manera verbal o de manera oral, ¿sale? Pero vamos a ver algunas situaciones como que debe de estar todo debidamente fundado, motivado, etcétera. Ahorita lo vamos a ir viendo con el fundamento legal dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué podemos presentar? Simplemente una petición. Segundo, podemos ver también una situación específica sobre algún caso en trámite ante la misma comisión. Es decir, no es la simple petición, quiere decir que ya hay un trámite. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa en México sigue en trámite. Ah, bueno, pues entonces esa situación específica, entonces se sigue ventilando, sigue habiendo audiencias en relación a eso, porque hay un seguimiento, ¿ok? Entonces, en relación a ese trámite ante la comisión, pueden celebrarse audiencias para ver precisamente el avance que lleva ese trámite. Tercero, seguimiento de recomendaciones, medidas cautelares o información de carácter general o particular. Aquí, por ejemplo, les comentaba, si se hace una visita de estas visitas in locus, ¿se acuerdan de las audiencias in locus? Donde la comisión nombra precisamente una pequeña comisión, integrantes de esta Comisión Interamericana, se trasladan al país y empiezan a hacer diversas investigaciones, a hacer encuestas, etcétera, entrevistas, para ver si realmente hubo una violación o no, y la manera en que probablemente fueron o sucedieron los hechos. El Estado se estará percatando, ¿no? En este caso, perdón, la Comisión Interamericana se estará percatando en esta situación específica cómo actuó el Estado. Y por último, también información relacionada, obviamente, con los derechos humanos en uno o más estados que son miembros de la Organización de los Estados Americanos. No sé si nos queda claro el objeto de las audiencias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok. Vamos a continuar. Garantías. Y aquí es donde vamos a entrar en problemas. ¿Por qué? Porque es muchísimo. Aquí es donde les digo que haciendo este documento, empecé a parir chayotes porque dije, no vamos a poder hacerlo dentro de una misma sesión. De hecho, deberíamos de tener varias sesiones para esta situación, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar y vamos a ver estas garantías dentro del artículo 63 del reglamento. Dice, el Estado en cuestión deberá otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter.
y vamos a hacer aquí una pausa. Aquí, si ustedes observan, podemos ver entre líneas las dos formas en las que podemos nosotros llevar a cabo o rendir a cabo nuestros informes. Se dan cuenta que puede ser de manera escrita, pero también puede ser de manera oral. Y a lo mejor me van a decir, ah, caray, ¿dónde está esto, maestro? Muy sencillo. Observen. Dice, garantías, se los voy a sombrear aquí para que ustedes observen, pertinentes a las personas que concurran a una audiencia. Aquí estamos predispuestos a que alguien ya presentó, por ejemplo, una queja. Ahorita vamos a ver algunos requisitos cuando nosotros presentamos este tipo de información a la Comisión Interamericana o inclusive ante la Corte. Hay algunos requisitos, debemos fundar y motivar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense, les decía, hay una parte escrita. Cuando ustedes presentan, por ejemplo, su petición, acuérdense que tienen que manifestar cuál es el derecho que ustedes consideran que fue violentado por el Estado y cuáles son las probables causas por las que ustedes consideran que hubo violación. ¿Qué están haciendo? Fundando y motivando. Es una argumentación lógico-jurídica. Pero esto lo hicieron ustedes por escrito antes. Ahora, ya se encuentran en la audiencia. Fíjense que durante ella suministren a la comisión informaciones, testimonios o pruebas inclusive. Y entonces aquí ya estamos hablando de la segunda fase o la segunda manera, el procedimiento oral. Dentro de la audiencia podemos utilizar nosotros el procedimiento oral, por supuesto. A pesar de que en un momento dado no lo hayamos manifestado dentro de nuestro escrito cuando hicimos, por ejemplo, la petición, sí, es factible. Vamos a ver que es factible. Inclusive, por ejemplo, es factible que nosotros presentemos una testimonial. Ahorita vamos a platicar alguna situación específica sobre testigos. Y también dice otras pruebas. Bueno, entre otras pruebas, acuérdense, por ejemplo, podemos presentar personas como lo son peritos en psicología, peritos en derecho, peritos en moral, el peritaje que ustedes determinen y que consideren que en un momento dado es idóneo para acreditar la probable violación de ese derecho humano. Y entonces podemos observar aquí el procedimiento escrito y el procedimiento oral. ¿Sale, vale? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? No, Ok, ¿no? Sale. Vamos al segundo párrafo. Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos, ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la comisión. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que cuando una persona declara en contra de un Estado, el Estado podría tomar represalias. Y entonces podría decir, ah, me llevaste a un juicio y no lo acreditaste, pues ahora te voy a demandar tal cosa. No, no puede enjuiciar, porque se considera que hubo una probable violación a un derecho humano. Si no fue realmente una violación, el Estado realmente no salió perjudicado. Porque acuérdense que el Estado, por ejemplo, en nuestro caso, constitucionalmente, artículo primero, tiene la obligación no solo de proteger, cuidar los derechos humanos, sino prevenir que sean violentados y además sus garantías. Entonces, en esa prevención podría ser posible que el Estado hubiese violentado o no ese derecho. Y entonces no se ocasiona un perjuicio al Estado si lo llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Déjenme ponerles un ejemplo. Yo demando a Adrián porque me debe dinero de un coche que le vendí. Pero yo no lo acredito y no acredito realmente que me debe dinero
y no acredito que le vendí el coche y no acredito el contrato. Y a lo mejor hasta estoy haciendo una simulación. Si Adrián en un momento dado se ve perjudicado por haber sido llevado a proceso injustificadamente, acuérdense que él podría demandarme una indemnización de pago de pesos por daños y perjuicios. Esos daños y perjuicios que se ocasionaron dentro del proceso. Esto no es factible o no es posible llevarlo al proceso ante la Comisión Interamericana. Es decir, un Estado que es llevado ante la Comisión Interamericana por la probable violación de un derecho humano, no va a sufrir un perjuicio dentro de su patrimonio. ¿Por qué? Porque él tiene la obligación de cuidar, tutelar y además prevenir y cuidar que no se violenten los derechos humanos. Luego entonces, simplemente lo que tendrá que acreditar es que no hubo esa violación, pero no hay un perjuicio en su contra. Por lo tanto, no puede enjuiciar ni a los testigos, ni a los peritos, ¿sí? O sus familiares. Menos, obviamente, contra las partes que probablemente están denunciando esta situación de la violación del derecho humano. ¿Me expliqué hasta aquí, abogados? Preguntas. No, vamos bien. Ok. Ahora, de este artículo 63, observen que estamos hablando de garantías. Pero ¿cuáles son esas garantías? Si nosotros vemos tanto el reglamento de la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana, hace referencia a estas garantías, pero no nos dice cuáles son. Entonces, acuérdense que estamos en el plano internacional. No vamos a utilizar nuestra Constitución, no vamos a utilizar un código procesal. ¿Cuál es nuestra legislación idónea para hablar de estas garantías? Pues la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿podemos invocar ante la Comisión Interamericana la Convención Americana de Derechos Humanos? Claro. No solamente puedes, debes invocarla, porque ese es tu ordenamiento jurídico, además del reglamento, obviamente, de la Comisión Interamericana, y se acuerdan que habíamos hablado también de los estatutos, que también los puedes mencionar. Pero primordialmente, tu código procesal, déjame decirlo así, pues va a ser la Convención Americana de Derechos Humanos. Hasta aquí, ¿me voy explicando? Ok, bien. Ahora, dentro de esta Convención Americana de Derechos Humanos, hay garantías que son generales dentro del marco del derecho de las garantías que son judiciales. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver este artículo 8º de la Convención Americana, vamos a ver que tenemos diversos derechos. Uno de los derechos que tenemos, por ejemplo, es el derecho a ser oído en el proceso. Si nosotros vamos desglosando el artículo 8º, ¿sí? Vamos a ver que hay diversos derechos, pero estos derechos son garantías. Entonces, observen, el ser oído en el proceso es una garantía judicial. Y aquí voy a hacer una pausa. El derecho a ser escuchado, por ejemplo, artículo 17 constitucional, en nuestro caso en México, la garantía de audiencia, ¿no es también un principio procesal? Me van a decir sí. ¿Se están dando cuenta de lo que comentábamos al principio? Principios y garantías son una amalgama. Allí están juntos. Pero podemos decir que ser oído en el proceso forma parte del debido proceso, sí. ¿Y el debido proceso es un derecho humano? Sí. ¿Y es un derecho fundamental que está plasmado, acuérdense, positivizado? Sí. El debido proceso es un derecho humano, es un derecho fundamental, es un principio, pero también es una garantía.
¿Me voy explicando, abogados? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? No, porque todo bien. ¿No? ¿Vamos bien? Ok, fíjense. Ahora, ¿qué más podemos observar dentro de estas garantías que están en el artículo 8? El derecho a un debido proceso, pero ante un juez o tribunal competente. Es decir, no solamente tengo derecho a ser escuchado dentro del proceso, también tengo derecho al debido proceso, pero ante un juez o tribunal que sea competente. Ahora, observen esto. Si hay una violación de derechos humanos en América, podemos acudir directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué me responderían? Violación de derechos humanos en América, en el país que ustedes quieran. ¿Podemos acudir directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sí o no? ¿Qué me contestarían? Talía. Yo pienso que no, porque con base a este artículo, el punto número 2 nos estaría indicando que tendríamos que agotar primero los recursos que tengamos dentro del país. Ok, buen punto. ¿Alguien más? Bien, Talía, y ahorita retroalimentamos. Fíjense, sí está bien lo que nos está diciendo Talía, porque si hay una violación de derechos humanos, no vamos a acudir inmediatamente ante la Corte Interamericana. Primero tendríamos que agotar las instancias, ¿se acuerdan? Que es uno de los requisitos que nos marca la petición que hagamos ante la Comisión Interamericana. No podemos acudir directamente ante la Comisión. Primero tendríamos que haber agotado todos los recursos. O en su caso, ¿se acuerdan? En el caso extremo, acreditar que el Estado no nos permitió agotar todos los recursos. Tratamos de hacerlo, pero el Estado nos lo impidió. Y como estamos impedidos porque nos está persiguiendo, entonces acudimos, por ejemplo, ante la comisión. Entonces, les preguntaría, ¿la Corte Interamericana sería un tribunal no competente en este supuesto? Sí, si no se han agotado los recursos. ¿Me estoy explicando? Primero tendríamos que agotar los recursos ordinarios y extraordinarios dentro de nuestro sistema jurídico. Después de ello, tendríamos que hacer primero, ya habiendo agotado todos los recursos, tendríamos que hacer primero una petición ante la Comisión Interamericana, pero no podemos ir directamente ante la Corte Interamericana. Esto implicaría precisamente un debido proceso ante un juez o un tribunal, en este caso, competente. ¿Me voy explicando? Y entonces la Corte Interamericana podría declararse incompetente para conocer. Si nosotros presentamos directamente una petición, nos va a decir, no, no es el canal, no puedo conocer, tienes que ir primero a la Comisión Interamericana y reunir los requisitos que se te piden de haber agotado primero en tu país todos los recursos ordinarios para, en su caso, determinar si hubo o no esa violación al derecho humano. Pero no puedes acudir directamente ante la Corte Interamericana. ¿Me voy explicando? Preguntas. Profe, en este caso Sí. no hay no puede haber un supuesto de caso urgente para acudir ante esa instancia, exceptuando cuando justifique que el mismo gobierno, Estado, no le brinda ese apoyo o que pueda utilizar las instancias que el mismo Estado proporciona. O sea, no hay ese
caso urgente, como en algunas dependencias se llega a manejar. Sí, es lo que comentábamos ahorita. Podemos acudir ante la comisión, no la corte, pero ante la Comisión Interamericana, cuando el Estado no nos permite o nos está persiguiendo, nos está hostigando y el Estado no nos permite agotar los recursos dentro de nuestro país. ¿Podemos acudir a la Comisión Interamericana? Sí, sin haber agotado los recursos, sí es factible. Y entonces ya no será un tribunal, bueno, no sería un tribunal, ¿no? Pero sería una especie de tribunal competente, porque acuérdense que es el preámbulo para poder llegar a la Corte Interamericana. Pero no podríamos ir directamente ante la Corte Interamericana aunque hubiese caso urgente. La Corte nos va a decir, no, primero llévalo a la comisión. Agotado el procedimiento, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Una vez que presentamos esa queja o esa petición ante la comisión, la misma comisión va a determinar si es factible que pudiese haber una violación, va a invitar al Estado para ver si probablemente de manera conciliatoria podemos llegar a un arreglo y podemos resolver el problema sin necesidad de llegar a la Corte Interamericana. Entonces es un procedimiento previo necesario. Recordemos que la conciliación dentro de nuestro sistema jurídico actualmente es un procedimiento necesario. Tenemos que agotar primero el procedimiento conciliatorio. Y ese procedimiento conciliatorio, ¿ante quién se lleva? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la Corte nos va a decir, ahorita no voy a conocer, ve a la comisión y si la comisión considera que sí hay violación, entonces la Corte conocerá. ¿Me voy explicando? Ok. Punto número 3. Derecho a un debido proceso ante un juez o tribunal que sea independiente, es decir, que no dependa del Estado. ¿Sí? Ese tribunal debe de ser independiente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a México, decimos, bueno, pues nuestro sistema jurídico, nuestro órgano judicial, tenemos un tribunal de primera instancia, un tribunal de segunda instancia, tenemos a lo mejor tribunales federales en su caso, etcétera. Sí, pero cuando presentamos, por ejemplo, el amparo, es un tribunal independiente. ¿Por qué? Porque esos jueces de distrito, los unitarios, los colegiados de apelación, que antes eran los unitarios de circuito, y los colegiados de apelación, incluyendo la Suprema Corte, acuérdense, son tribunales de amparo. Y entonces serán tribunales independientes al fuero común, por ejemplo, o inclusive al federal. ¿Me voy explicando? Y entonces tenemos ahí un tribunal independiente. Pero vean que es un principio, pero también es una garantía. Es una garantía. ¿Sale? Otra garantía que podemos observar, derecho a un debido proceso ante un juez o tribunal imparcial y que sea establecido con anterioridad por la ley. En el supuesto, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, que funcionaría como un tribunal propiamente judicial, ¿sí? Aunque algunos dicen, es que no es un tribunal judicial. Bueno, pero sí es un procedimiento jurisdiccional el que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque se van a cumplir con todos los principios jurisdiccionales, incluyendo las garantías judiciales. Entonces, el procedimiento que lleva a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un verdadero procedimiento jurisdiccional, aunque algunos dicen, no, es que es simplemente amistoso. Obsérvenlo, obsérvenlo. Aunque fuera amistoso, deben de cumplirse las formalidades jurisdiccionales. Por eso les comentaba la importancia de estos principios, la importancia de estas garantías dentro de las audiencias. ¿Me voy explicando hasta aquí, abogados? Preguntas. Ok.
Fíjense, esta es parte de lo que les comentaba de lo que son los principios cuando maximizan la norma. Y observen esto, esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es una opinión consultiva, ustedes pueden ver aquí abajo, ¿sí? Sobre la condición jurídica de los derechos del niño, ¿sí? Pero es una opinión consultiva de la Corte Interamericana. Fíjense lo importante, se lo subrayé aquí para que ustedes lo tomen en consideración. Dice, los principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto irreductible, observen, irreductible y estricto, que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el derecho de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los principios y las garantías que nosotros conocemos y podemos observar dentro de un procedimiento, inclusive ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como está basada en principios y en garantías, entonces no puede ser irreductible. Al contrario, cada vez tiene que ser más grande. Y debe de ampliarse a la luz de qué, observen, a la luz del derecho de los derechos humanos. ¿Se acuerdan del principio de progresividad de los derechos humanos? ¿Alguien me puede recordar en qué consiste ese principio? Progresividad. Adrián. Sí, profe. Bueno, el principio radica más que nada en que si ya otorgaste un derecho humano, no puedes revocarlo, por así decirlo. O sea, puedes seguir otorgando, pero nunca remover los que ya has otorgado o reconocido. Ok, Adrián, gracias. Talía. Pues concuerdo con lo que comentó mi compañero y también, pues, que si a ese derecho humano ya se le ha dado una protección amplia, no puede disminuirse la protección en alguna situación futura. Siempre tiene que ir creciendo la protección y la tutela de ese derecho. Ok, bien, correcto. Ambos coinciden, Adrián y Talía coinciden en ese sentido, por supuesto. Acuérdense que la progresividad es hacia adelante. Nunca puede haber un retroceso. Si no fuera posible al Estado darle mayor cobertura a ese derecho humano, entonces su obligación es mantenerlo así como lo tiene, pero nunca podrá ir hacia atrás. Nunca podrá tutelar menos a un derecho. Siempre tendrá que ser más o por lo menos igual, sostenerlo. Y si alguna situación específica, por ejemplo, la pena de muerte, estaba contemplada en un sistema jurídico y fue erradicada, no puede volver a implementarse. ¿Por qué? Porque sería violatorio de derechos humanos y estaríamos violentando el principio de progresividad. No es factible. Entonces observen esta jurisprudencia. Fíjense, todos estos principios y actos que constituyen el debido proceso constituyen un conjunto irreductible. Estamos hablando del principio de qué? De progresividad. ¿Por qué? Debe ampliarse el derecho, pero no puede restringirse. Nunca podrá ser menor. Siempre tendrá que ser más. ¿Lo vamos comprendiendo, abogados? Y entonces observen, aquí tenemos una gama amplísima de posibilidades para ejercer los derechos humanos en el procedimiento que ustedes quieran. Hasta un procedimiento conciliatorio ante el Ministerio Público o en un tribunal mercantil o familiar, sí, es factible. Puedes hacerlo. Implementa los derechos humanos en tu vida profesional. ¿Me voy explicando?
Tenemos una amplia gama de posibilidades y tenemos muchos documentos que podemos manifestar y con los cuales podemos argumentar, fundar y motivar nuestras peticiones delante de un tribunal. ¿Nos va quedando claro hasta aquí, abogados? Preguntas. Ok. Vamos a continuar con estos derechos. ¿Qué otro derecho o qué otra garantía podemos encontrar como garantía judicial en la Convención Americana en este artículo 8? El derecho a que el juez o tribunal decidan los casos sometidos a su consideración en un plazo razonable. ¿Podemos exigirle esto a la Comisión Interamericana? Sí, se lo podemos exigir. ¿Cuál sería nuestro fundamento legal? Artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque acuérdense que es nuestro código procesal. ¿Me estoy explicando? Y procesal, me estoy refiriendo a el proceso, pero acuérdense, cuando hablamos de código sustantivo y código adjetivo, cuando hablamos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, es nuestro código sustantivo, pero también es nuestro código adjetivo. Me van a decir, maestro, pero también el código penal. Sí, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene normas sustantivas y adjetivas. Y la Convención Americana de Derechos Humanos también, que es nuestro código sustantivo y es nuestro código adjetivo. ¿Me estoy explicando? Preguntas. Ok, vamos a continuar. Sexta garantía, deber de motivar las resoluciones en un proceso. Cuando la Comisión Interamericana, dentro de una audiencia, manifieste algo, el presidente o la presidenta, en este caso hay una presidencia actualmente, ¿sí? Manifieste algo en relación a lo que esté sucediendo dentro de la audiencia, tiene la obligación de fundar y motivar. Pero es que no es propiamente un proceso, es un procedimiento. No importa, son garantías judiciales que deben observarse dentro de un proceso o un procedimiento. Independientemente, acuérdense, del tribunal o autoridad ante la cual se esté siguiendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las autoridades en el ámbito de sus funciones deben tutelar, cuidar, proteger, prevenir la violación de derechos humanos. Me voy explicando. Preguntas. Ok. Séptimo, derecho a la defensa. El Estado tendrá derecho a defenderse, ¿sí? Y el particular, el gobernado, que manifieste que fueron violentados sus derechos, también puede defenderse, por supuesto, aunque no tiene el carácter de acusado, más bien es el Estado. Pero eso no es obstáculo para que en un momento dado pueda hacer uso del derecho de contradicción, que es uno de los principios procesales. Principio de contradicción. ¿Recuerdan? Ustedes dicen algo, fundamentan y motivan, y el juez o el tribunal tiene la obligación de darme el uso de la palabra para que yo pueda contradecir, fundando y motivando lo que ustedes han manifestado. Y entonces el tribunal se manifiesta en relación a lo que manifestamos ambas partes, fundando y motivando también. ¿Me voy explicando hasta aquí, abogados? Preguntas. Todo bien, profe. Ok. Ahora, ya dentro del numeral, dentro del artículo 8 de la Convención, pero ahora en el numeral 2, dentro de sus incisos, vamos a encontrar también que hay derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y obtener su comparecencia como testigos o peritos de cualquier persona que pueda arrojar luz
sobre los hechos. Esto, si nosotros lo vemos en el numeral 2, abogados, del artículo 8 de la Convención Americana, son derechos o garantías que deberán observarse dentro de un procedimiento penal. Pero eso no quiere decir que en cualquier otro tipo de proceso o procedimiento no rija este principio para los testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes presentan un testigo, inclusive un perito, y lo van a interrogar, entonces la defensa también tendrá derecho para interrogarlo. ¿Me estoy explicando? Y entonces ustedes, por ejemplo, podrían presentar un testigo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado tendrá derecho a interrogar también a ese testigo. ¿Pero por qué si no es su testigo? Acuérdense, derecho de contradicción y derecho a interrogar a los testigos que estén presentes en el tribunal. ¿Me estoy explicando? ¿Quién tiene esta garantía o este derecho? La defensa. ¿Y quién es la defensa en el caso hipotético que estamos manejando? Pues el abogado que representa, un abogado de gobernación, que representa al país que está siendo procesado. ¿Para qué? Para ver si hubo o no una probable violación de derechos humanos. ¿Me voy explicando? Entonces observen, voy a regresar aquí a nuestra jurisprudencia que teníamos hace ratito. ¿Están comprendiendo por qué es importante esta jurisprudencia, este criterio, esta opinión que nos da la Corte Interamericana? Y acuérdense de algo, esta no es una simple opinión. Podemos usarla en México y tiene el carácter de norma constitucional, sí, porque viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y podemos utilizarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decirle, yo tengo derecho a interrogar como defensa, como abogado del Estado, tengo derecho a interrogar a los peritos y a los testigos que está ofreciendo el gobernado que dice que violé sus derechos. Sí, lo puedo usar. ¿Qué pasa si algún miembro de la comisión te dice, ¿qué crees que no estamos en un procedimiento judicial? Pues tú le vas a decir, ¿qué crees? Pero estamos ante un tribunal. Y como es un tribunal, en base a este criterio consultivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es irreductible el avance de los derechos humanos. Y entonces, regreso acá a nuestra postal, ¿sí? Ya me pasé, perdón, aquí está, ¿sí? Este artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es factible aplicarlo. Principio de progresividad. ¿Me voy explicando, abogados? Preguntas. No, vamos bien. Ok. Otra jurisprudencia de aquí de la Corte Interamericana que me pareció muy interesante. Hay muchísimas, pero bueno, traté de enfocarlo en lo que estamos viendo, en el tema principal que estamos tratando. Este caso del pueblo indígena mapuche contra Chile, y me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver aquí en México? ¿O qué tiene que ver ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Todo. Porque acuérdense que también las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, aunque México no haya participado en esta situación, también forman parte del bloque de constitucionalidad y podemos utilizarlas nosotros ante cualquier tribunal, sí, incluyendo la misma Corte Interamericana, por supuesto, más aún ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a esto, fíjense.
y lo voy a empezar desde acá. Lo primero es, si se fijan, la Corte Interamericana se basó en una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recuerden que la Corte Interamericana utiliza mucha de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dentro de sus determinaciones. Entonces, bueno, observen esto. Fue en el caso de Dorson, ¿sí? Contra los Países Bajos, etcétera, ¿sí? Y observen cuál es el contenido de esta jurisprudencia. Dice, medidas que se deben analizar. Hay ciertas medidas que se adoptan dentro de un proceso o un procedimiento. Y aquí lo importante es esto, abogados. ¿Qué es lo que debe determinar un tribunal? Si esas medidas que se tomaron en consideración dentro de una audiencia o dentro de un procedimiento se adoptaron, pero sujetas a un control judicial. Es decir, estamos ante una autoridad que no es judicial. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Comisión Interamericana no es un órgano judicial. La Corte Interamericana sí, pero la Comisión no. ¿Me estoy explicando? Pero, como es un proceso o un procedimiento de carácter jurisdiccional, todo lo que haga la Comisión Interamericana tendrá que estar supeditado al control judicial. No pueden actuar fuera de. ¿Me estoy explicando, abogados? Porque si no, la Corte sancionaría a la Comisión. ¿Me voy explicando? Y entonces observen la importancia que tiene esta jurisprudencia. Estamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, pero todas las medidas que se tomen en consideración dentro de un procedimiento deberán estar sujetas o deberán ver si fueron sujetas o no a un control judicial. ¿Por qué? Fíjense, aquí hay dos principios que ustedes ya conocen. El primero, principio de necesidad y principio de proporcionalidad. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esta jurisprudencia? Ahorita regreso con estos principios. Voy a bajar un poquito para que ustedes observen aquí. Cuando hablamos de testigos, ¿te acuerdas que estábamos hablando ahorita de que un Estado puede interrogar a tus testigos si tú los presentas manifestando que ellos se percataron que hay una probable violación de derechos humanos? Ah, pues sí, tú lo presentaste. ¿El Estado tiene el derecho de interrogarlos? Sí, ya lo vimos ahorita. Artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces observen, cualquier medida que se tome en consideración en relación a este testigo, y aquí lo subrayé hasta abajo, ¿por qué? Por el derecho a la defensa que tiene el acusado. No pierdas de vista eso. Todas esas medidas deben estar sujetas a, ¿qué dijimos? A un control judicial. ¿Se están dando cuenta, abogados? Deben estar sujetas a un control judicial. ¿Cuáles son los principios que regulan esta situación? Aquí están, ahora sí regresamos. Los principios de necesidad y de proporcionalidad. Y entonces, si vamos a examinar a un testigo como abogados del Estado, le vamos a decir a la Comisión Interamericana, yo quiero interrogar a ese testigo que está presentando el gobernado. A lo mejor la comisión te dice, no. ¿Por qué? Porque es el testigo del gobernado, no es tu testigo. Y no estamos ante un proceso jurisdiccional ante la corte. Pero tú le vas a decir, es cierto, no estamos ante un proceso jurisdiccional ante la corte, pero sí es un procedimiento jurisdiccional
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tomando en consideración el criterio que habíamos contemplado hace ratito de la Corte, ¿se acuerdan? Aquí voy a regresar. Que debe de ser más grande y debe ampliarse la protección de los derechos humanos. Entonces, fíjense, regreso aquí, también el Estado, ¿sí? Haciendo uso del derecho de defensa, puede interrogar a los testigos que estén presentes en el tribunal. ¿Estamos contemplando esto, abogados? Ahí está tu fundamento. Y acuérdate que las jurisprudencias de la Corte Interamericana y sus determinaciones consultivas tienen la categoría de norma constitucional, aún dentro del derecho internacional. ¿Me expliqué, abogados? Preguntas. Ok, sale. Otro artículo que también debemos de tomar en consideración cuando realicemos este procedimiento ante la misma Comisión Interamericana es el artículo 24 de la Convención Americana. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. Todas. Pero el Estado no es persona. ¿Qué me dirían? Vamos a pensar que la comisión te dice, sí, pero el Estado no es persona. ¿Qué le contestas? ¿Tendrá razón la comisión? Adelante, adelante. Pues yo creo que sí, como persona no, pero al ser parte, yo creo que también pues debe de tener esa igualdad, ¿no? Ok. ¿Alguien más, abogados? Entonces no sería persona. Jurídica tal vez. Ok. Entonces es una persona jurídica, fíjense. Y a lo mejor me van a decir, maestro, pero solamente las personas físicas son susceptibles de que se violenten sus derechos humanos. Las personas jurídicas no. Talía. Pues sí, pero en este caso, como dice el compañero, pues está formando parte de dicho proceso y al ser parte de dicho proceso, pues tiene la necesidad de que tenga o que se les tutelen estos mismos derechos. Ok. Aunque ahí nos estamos enfocando en la defensa, manifestando que es parte. Sí, pero este artículo 24 dice todas las personas. ¿Ya se fijaron? Está bien lo que me están diciendo, pero carece de fuerza. ¿Por qué? Tenemos que manifestar y pensar como pudiera pensar la Comisión Interamericana que nos dijera, a ver, abogados de Gobernación de México, ustedes me están invocando el artículo 24 de la Convención Americana, pero ahí se refiere a las personas y el Estado es una persona jurídica, por lo tanto, no tiene derechos o no es susceptible de violación de derechos humanos. Y entonces, este artículo es inaplicable. ¿Me estoy explicando? Pues entonces podríamos, pues fundamentar que este artículo está diciendo que todas las personas, no está especificando si las personas físicas o las personas jurídicas, nada más dice personas. Ok, parte del fundamento es correcto, pero tenemos que profundizar más todavía. Tendríamos que irnos al artículo primero de la Convención Americana. A lo mejor la misma Comisión Interamericana nos va a decir,
¿Qué creen? Que el artículo primero de la Convención Americana habla de personas físicas, pero no del Estado. ¿Pero qué creen? Que hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana que determina que el Estado es susceptible de violación de derechos humanos en el aspecto económico. Y entonces el Estado, es cierto, no tiene derecho a la vida, no tiene derecho a la libertad, no tiene derecho al libre tránsito, ¿no? Pero tiene derechos económicos como persona jurídica. Y aquí voy a hacer una pausa, abogados. Acuérdense que actualmente podemos inclusive denunciar a personas jurídicas, lo que antes no era factible. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque puede tomarse el punto específico del derecho económico. ¿Me estoy explicando? Y me van a decir, maestro, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Abogados, pues todo. Razónenlo. Fíjense, si la si la Comisión Interamericana nos dice, no puedes invocar este artículo 24 porque habla de personas, pero se refiere a personas físicas, un primer argumento sería, aquí dice personas. El Estado es una persona jurídica y como persona jurídica, según jurisprudencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se violentan sus derechos. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Estado, en caso de ser condenado por la Corte Interamericana, no solamente tiene que regresar al particular en el uso, goce y disfrute de sus derechos. ¿A qué va a ser condenado el Estado, abogados? Nada más a reparar los derechos, a regresarle los derechos, a permitirle que siga gozando de sus derechos, ¿o falta algo más? No, también tiene que hacer, ahora sí que reparación de el daño, pero de manera económica. Claro. Entonces, el Estado se vería violentado en su derecho humano, solamente ese derecho humano, en el aspecto económico, al ser condenado y probablemente reparar el daño, sí. Luego entonces puedo utilizar este artículo 24 como fundamento en algún escrito, aunque soy representante del Estado, por supuesto. Acuérdense que lo que ustedes digan no solamente lo deben de fundar, lo deben motivar. Ahorita te estoy dando el fundamento, artículo 24, pero falta la motivación. Tienes que argumentar lógico jurídicamente tu razonamiento. Y estamos comprendiendo entonces cómo sí puede haber violación al Estado si no le permiten tener esta igualdad ante la ley. ¿Me estoy explicando? Y entonces el Estado tendrá derecho a interrogar testigos y peritos como defensa, o sea, su defensa, pues por supuesto que tiene el derecho. ¿Me estoy explicando? Ya tenemos la fundamentación y ahora tenemos la motivación de los dos artículos, artículo 8 y artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero ahora estamos entendiendo por qué. ¿Me expliqué, abogados? Preguntas. Ok, vamos a continuar. Artículo 64. Vamos a regresar ahora al reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este artículo 64 nos habla de las audiencias sobre peticiones o casos. Y observen cómo dentro de estas audiencias tenemos las dos maneras
para dirigirnos al tribunal. Se lo subrayé aquí. Vamos a tener la posibilidad de recibir dentro de las audiencias exposiciones verbales, pero también escritas. Y por eso manifestábamos hace ratito que este procedimiento ante la Comisión Interamericana es efectivamente un procedimiento oral, pero en realidad es un procedimiento mixto. Oral, ¿por qué? ¿Se acuerdan que oral no es verbal propiamente? Y a lo mejor me van a decir, bueno, pero aquí dice verbal. Sí, pero observa lo que dice después, verbal y escrita. Y entonces se está hablando de un procedimiento oral. Oral, acuérdense que es debidamente argumentado, fundado y motivado. Verbal es simplemente hablar. Pero cuando tú fundas y motivas, estás haciendo uso de la oralidad. Esa oralidad puede ser de manera verbal, pero también puede ser de manera escrita. Y entonces, todos tus escritos y todas tus manifestaciones deben estar debidamente fundadas y motivadas. Lo vimos hace ratito dentro de una de las garantías. Debe de fundar y motivar. ¿Me voy explicando, abogados? Es una garantía del debido proceso. ¿Me expliqué? Preguntas. Ok, vamos a continuar. Artículo 43. Este artículo 43 nos habla de la decisión sobre el fondo. Ya es otro tipo de audiencia. Acuérdense que el artículo anterior nos comentaba de audiencias cuando hacemos una petición. Pero ¿qué pasa si ya estamos en la decisión del fondo para saber si el asunto va a pasar o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces tenemos otra audiencia donde se está resolviendo ya sobre el fondo del asunto. Y observen algo. Dentro de esta situación vemos lo siguiente. Fíjense, los alegatos. ¿Ya se fijaron? Y recordarán algo, abogados. Los alegatos son orales. Y entonces estamos observando que cuando decimos un alegato, recordarán que también deben fundarlo y motivarlo. Y entonces observen esta situación. Estamos hablando de un procedimiento netamente oral, aunque no nos dice estrictamente el reglamento que sea oral, lo es. No porque sea verbal. Acuérdense, hay una parte escrita y hay una parte verbal. Oral, ¿por qué? Porque todo lo que se diga, todo lo que se manifieste, deberá estar debidamente fundado y motivado. Esa es la oralidad. Inclusive los alegatos que se hagan dentro de esta audiencia, sí, tú participas en la audiencia, haces tus manifestaciones, interrogas los testigos, el Estado contrainterroga, etcétera, luego tus peritos los interrogas, el Estado también los contrainterroga, etcétera, etcétera, ofreces tus documentales, se desahogaron todas las pruebas, pero luego viene un periodo de alegatos. Y acuérdense que el periodo de alegatos es eminentemente verbal, que en realidad es oral, fundado y motivado. ¿Me expliqué, abogados? Preguntas. Adrián. Sí, profe. Bueno, creo que va un poquito relacionado esto del proceso, del procedimiento, de los alegatos y demás. Yo ahorita estoy leyendo una sentencia Ujú.
está muy interesante, es de la Corte, y justamente habla de la forma en la que se formulan los alegatos, pero me genera un poquito de duda, ya se la voy a compartir, Sí, porque ve que uno de los principios que tocamos hace rato es el de la pronta impartición de justicia, sí, y fue un tema de que tuvieron a dos chicos, 17 años en prisión preventiva, ok, y de hecho uno de los argumentos de la fiscalía, cuando ya se va a la corte, es que no habían agotado todavía los recursos internos del país. Entonces, ahí ya refieren a una excepción de, pues, de ese agotamiento, ¿no? De los recursos que deben de ser, pues, los adecuados y todo el tema, porque dicen que, pues, no hay recurso contra esa prisión preventiva, porque todavía operaba el tema de la figura del arraigo. Hay un tema técnico que todavía no termino de entender, sí. pero mi pregunta es, ante estos principios o estas garantías que comentamos, que estamos viendo, ¿también hay excepciones? No, no le capté la pregunta, Adrián. O sea, excepciones, ¿en qué? No le capté de qué. De aplicarla, los principios, por así decirlo, porque yo entiendo que esto era también como un principio, ¿no? El tema de agotar los recursos, o es más bien como un requisito procesal, agotar los recursos internos, porque ahí la Ok, Corte dijo que había una excepción y no era necesario agotar los recursos internos porque pues las autoridades locales ya se habían tardado 17 años en resolver la situación jurídica de estas personas. ok, ahí ya me está dando elementos. Fíjese, lo que pasa es que nada más me dijo, hay una fiscalía, hay un asunto, fueron dos jóvenes detenidos y decían que no se habían agotado los recursos. Ok, ahí hay un grado de excepción que no se agotaron los recursos. Aparentemente, por lo que me está comentando, sí. ¿Cuál fue el supuesto que utilizó la Corte Interamericana para determinar que era un caso de excepción? El tiempo. 17 años para resolver un asunto, imagínense. ¿Se acuerdan que comentábamos que otra de las garantías judiciales que están en el artículo 8 es que el tribunal resuelva en un tiempo que sea prudente? Entonces, ese tribunal de ese país, no sé cuál sea, luego lo revisamos y lo retroalimentamos, por supuesto, ¿sí? Ese tribunal no se ajustó al marco legal dentro de su país y es una de las excepciones precisamente para que intervenga la Corte Interamericana sin necesidad de haberse agotado los recursos internos dentro del país. Y aunque la Fiscalía diga, es que no agotó los recursos, sí, pero tú te pasaste 17 años y no puedes acabar de resolver, entonces lo estás dejando en un estado de indefensión. Tenías que haber resuelto ya. ¿Me voy explicando por qué, Adrián? Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Pero ese es el razonamiento, seguramente, si usted lo analiza y lo va viendo, ese es el razonamiento que está utilizando la Corte y está diciendo, la Fiscalía se está defendiendo y está diciendo, es que el gobernado no agotó los recursos, todavía estamos en la fase, probablemente, si me habla de la Fiscalía, estaríamos en la fase de la carpeta de investigación, una fase de investigación, probablemente. ¿Me explico? Sí, pero espérame, tenías que haber resuelto esa situación pronto. Es que era mucho trabajo, ok, a lo mejor un año, pero 17, estás dejando en un estado de indefensión y le estás negando el derecho a esa persona a defenderse. Lo estás condicionando a que se espere. ¿No? ¿Me expliqué por qué? Si usted lo analiza ahí, se va a dar cuenta que ese va a ser el razonamiento que utilizó la Corte Interamericana. Acuérdense que no se trata de enfocar un solo principio o un solo artículo. Tenemos que ver esto como un bloque general. ¿Se acuerdan? Comentábamos una amalgama. Y entonces, al no resolver la fiscalía dentro de un tiempo prudente, dejó en estado de indefensión.
Por lo tanto, entonces, no es necesario agotar los recursos. Y es un caso de excepción. Y entonces, por eso conoció a la Comisión Interamericana e inclusive llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que entiendo que me está diciendo. ¿Me voy explicando por qué? Va. Ok. Vamos comprendiendo esto, abogados. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sale. Vamos al artículo 65. Presentación y producción de pruebas. Ya estamos dentro de la audiencia, la que sea, acuérdense. Puede ser de petición, puede ser de resolución de fondo, la audiencia que sea, conciliatoria, la que sea. Los tipos de audiencia que habíamos contemplado y manifestado. Durante la audiencia, ¿qué es lo que puede pasar? Dice, las partes podrán presentar cualquier documento, testimonio, informe, pericial o elemento de prueba. A petición de parte, inclusive puede ser de oficio, la comisión podrá recibir el testimonio de testigos o peritos. Entonces, dentro de las audiencias, podemos nosotros presentar un documento o podemos presentar testimoniales o periciales, por supuesto. Aquí seguiríamos la temática de la oralidad y tendríamos que cuidar obviamente lo que ya conocemos de las reglas generales sobre la oralidad para preguntar y contestar, ¿no? En un momento dado. El testigo tendrá que contestar lo que se le está diciendo, pero tendríamos que cuidar que las preguntas no sean insidiosas, que no sean confusas, que no tiendan a ofuscar el pensamiento, el conocimiento de las partes, etcétera, lo que ya conocemos como reglas generales. ¿Sale? Punto 2, fíjense, con relación a las pruebas documentales presentadas durante la audiencia, quiere decir esto, hago una pausa aquí, quiere decir esto que a lo mejor tú pudiste presentar pruebas documentales antes de la audiencia, pero observen que aquí nos dice que pueden ser presentadas durante la audiencia. Y entonces aquí tendríamos que acreditar algo, abogados. Si nosotros no exhibimos un documento cuando presentamos, por ejemplo, nuestra petición, voy a hacer un paréntesis. Si tú presentas una demanda y no tenías un documento, porque a lo mejor no existía, pues no lo presentaste, pero después dentro del proceso lo puedes presentar. ¿Qué tienes que acreditar? ¿Qué es un documento qué? ¿O una prueba qué? ¿Se acuerdan? Empieza con ese. Superviniente. Exacto. Es un documento superveniente. ¿Se acuerdan? Lo mismo vas a tener que hacer aquí ante la comisión. ¿Por qué no lo presentaste cuando presentaste tu petición o tu queja? Porque no lo tenía. Pero ahora en este momento lo tengo. Cuando presento ese documento, voy a tener que acreditar ante la Comisión Interamericana que es un documento superveniente. Pero aquí no dice eso. Pero tenemos que seguir las reglas del procedimiento judicial, acuérdense, el debido proceso. Y ahí tenemos que recordar entonces y llevar a cabo cumpliendo todos los principios procesales. ¿Me voy explicando? Preguntas. Ok. Ahora, igual que ya lo tenemos actualmente prácticamente dentro de todo el sistema oral, en la materia que ustedes quieran, nosotros al momento de presentar una denuncia, una querella en su caso, o inclusive una demanda, acuérdense que en su escrito inicial, ustedes tendrán la obligación de manifestar si van a presentar testigos o no, quiénes son, su nombre y su domicilio y cuál es el objetivo que ustedes persiguen al presentar ese testigo. No estamos hablando propiamente del desahogo o presentación de una prueba,
pero tienes la obligación de mencionarlo. No se está desahogando la prueba ahí propiamente, pero le estás anunciando. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado, la Comisión Interamericana tendrá la obligación de notificarle a la otra parte quién es ese testigo o quién es ese perito, para que en su caso la defensa, en un momento dado, pueda hacer valer lo que corresponda conforme a derecho. ¿Qué pasa si es un testigo, por ejemplo, que tiene interés en el asunto? Y entonces podemos hacer tacha de testigos, por ejemplo. Claro, tenemos que cumplir todas las formalidades, acuérdense del procedimiento judicial, aunque sea un procedimiento conciliatorio. ¿Me estoy explicando? Preguntas. Ok, vamos a continuar. Artículo 65. Al decidir sobre la solicitud de la audiencia, la comisión determinará asimismo la recepción de la prueba testimonial o pericial propuesta. Entonces, cuando decide sobre la audiencia, acuérdate que tú se la estás pidiendo, la audiencia, ¿sí? Entonces la comisión determinará si te recibe o no te recibe esa prueba testimonial. Si la recibe, entonces notificará precisamente al Estado, en este caso, manifestándole quién es ese testigo o ese perito, para que en su caso el Estado pueda pronunciarse, ¿no? Conforme a derecho, según lo que a su derecho le convenga. ¿Me estoy explicando? Pero ya está avisado el Estado que hay testigos o hay peritos que van a ser presentados durante la audiencia. ¿Vamos comprendiendo? 5. El ofrecimiento de los testimonios y pericias por una de las partes será notificado a la otra parte por la comisión. El Estado en un momento dado también podría proponer, por ejemplo, peritos. Claro, claro que sí. Pero tendrá la obligación también la Comisión Interamericana de notificarte a ti como parte agraviada, ¿verdad? O quejosa, que hay un testigo que va a presentar o un perito que va a presentar el Estado. Me voy explicando. 6. En circunstancias extraordinarias, a criterio de la Comisión, con el fin de salvaguardar la prueba, podrá recibir testimonios en las audiencias sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior. En tales circunstancias, tomará las medidas necesarias para garantizar, fíjense, otro principio, el equilibrio procesal de las partes. Este es otro principio procesal. Equilibrio procesal de las partes. Estamos hablando de la equidad, ¿se acuerdan? Y de la igualdad. Cuando hablamos del equilibrio procesal, estamos hablando de equidad y de igualdad. ¿Me explico, abogados? Preguntas. No, vamos bien. Ok. 7. La comisión oirá a un testigo a la vez y los restantes permanecerán fuera de la sala. Los testigos no podrán leer sus presentaciones ante la comisión. Acuérdense de esto. Es la misma regla en un procedimiento oral. No puedes leer lo que tú llevas ahí escrito. Es un procedimiento oral, fundado, argumentado, pero no leído. ¿De acuerdo? Debes de manejar el contenido de tus alegatos, de tus expresiones, de tu testimonio, no sé, si eres un perito, de tu dictamen, lo que sea, pero debes manejarlo, debes de conocerlo. No se puede leer. ¿Sale? 8. Antes de su intervención, los testigos y peritos deberán identificarse, prestar juramento, promesa solemne de decir la verdad. A solicitud expresa del interesado, la comisión podrá mantener en reserva la identidad del testigo o perito cuando sea necesario proteger a estos o a otras personas. Esto es un aspecto propiamente de carácter
penal, pero también está inmerso, si se fijan, dentro del procedimiento ante la Comisión Interamericana. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ok. Pasamos a una tercera forma o clase de audiencias, audiencias de carácter general, para lo que sea. Ya no es una petición, ya no es una cuestión de fondo, puede ser simplemente de seguimiento de algo, de un trámite, ¿sí? Pero es una audiencia. Bueno, ¿qué dice? Los interesados en presentar a la comisión testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más estados o sobre asuntos de interés general deberán solicitar por escrito una audiencia ante la Secretaría Ejecutiva con una anticipación no menor a 50 días del inicio del correspondiente periodo de sesiones de la comisión. Si tú quieres solicitar una audiencia para lo que sea, tienes que hacerlo por escrito. Estamos contemplando esta situación. Dijimos que era un procedimiento oral, sí, pero observa que también tiene una fase escrita. Quiere decir que no vas a comparecer oralmente ante la comisión para solicitar la audiencia. ¿Cuál es la forma idónea? Por escrito. Pero deberá ser oral, fundada y motivada, sí. No es verbal porque no compareciste físicamente a solicitarlo de manera verbal. Lo estás haciendo por escrito, pero debe cumplir el requerimiento de la oralidad. ¿Cuál es? Fundada y motivada. ¿Me expliqué, abogados? Ok. El solicitante deberá expresar el objeto de la comparecencia, una síntesis de las materias que serán expuestas, el tiempo aproximado que considere necesario para tal efecto y la identidad de los participantes. Observen esto. No es nada más que presentes el escrito por escrito y ya, y le digas, quiero una audiencia. ¿Te acuerdas que te dije fundado y motivado? ¿Estás observando lo que dice aquí? Tienes que expresar el objeto de la comparecencia. Tienes que hacer una síntesis de las materias que se van a exponer. Además, el tiempo aproximado que consideras necesario para hacer tu exposición. Y por otro lado, tienes que identificar a las partes. Y no solamente a las partes, los participantes. Puede ser un testigo, puede ser un perito, puede ser el mismo estado o puede ser tú mismo como gobernado. Pero entonces estamos hablando de una fundamentación y motivación. No es nada más me presento y le digo, comisión, quiero que por favor me des una audiencia. Ah, sí, claro, cómo no. Estamos contemplando esto, abogados. 3. Cuando la comisión acceda a solicitudes de audiencia sobre la situación de los derechos humanos en un país, convocará al Estado interesado, a menos que decida mantener una audiencia privada, conforme al artículo 68. ¿Te acuerdas que hay ocasiones en que puede ser una situación, por ejemplo, de persecución contra una persona? Y entonces este gobernado teme por su vida. Puede solicitarle a la Comisión Interamericana una audiencia privada para poder manifestarle todo y luego que cite al Estado que sea probablemente responsable de la violación de ese derecho. Sí, es un caso excepcional. Generalmente, acuérdense, lo que se hace es, si solicitas la audiencia, se notifica al Estado para que se presente a la audiencia y hagan valer sus derechos ambas partes. Pero si hay una situación específica de excepción, es factible, conforme al artículo 68, que se haga una audiencia privada, donde solamente estará la parte que está siendo agraviada en su derecho humano. Por ejemplo, para que aterricemos una idea, cuando hablamos de solicitar una orden de aprehensión, el Ministerio Público le solicita a un juez una orden de aprehensión, pues no vas a citar a la otra parte,
para que se presente. Ahí ven, porque quiero hacer una audiencia para que te generen una orden de aprehensión. Pues se va a dar cuenta y se va. Es una audiencia privada entre el MP y el juez. Esta sería una situación similar para que comprendamos más o menos de lo que estamos hablando. ¿Nos va quedando claro, abogados? Preguntas. Ok. 4. Si lo considera apropiado la comisión, podrá convocar a otros interesados a participar de las audiencias sobre la situación de derechos humanos en uno o más estados o sobre asuntos de interés general. Cuando la comisión, si ustedes se dan cuenta, pueda prever que haya una situación, por ejemplo, de violación de derechos de una comunidad, no solamente de una persona, sino de grupos sociales, puede la comisión llamar a otros estados que estén viviendo esa misma situación para que escuchen lo que se está determinando. Sí, es factible, para que no se repita esa situación. Lo estamos comprendiendo. 5. La Secretaría Ejecutiva informará acerca de la fecha, lugar y hora de la audiencia con una anticipación no menor a un mes de su celebración. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, dicho plazo podrá ser menor. Cuando haya una premura, como preguntaban hace ratito, y si hay un caso de extrema urgencia, bueno, pues no se van a esperar un mes, será más rápido, ¿no? Dentro de lo que permita la agenda de disponibilidad de la misma comisión. Las audiencias públicas. La regla general es, todas las audiencias son públicas. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que puede entrar cualquiera? No, acuérdense que ese no es el principio de publicidad. Todas las audiencias son públicas. ¿Qué significa eso? Bueno, si recordamos lo que es el principio de publicidad, tenemos que recordar que una de las finalidades es que el público pueda entrar. Pero la audiencia es pública, ¿por qué? Porque debe de cumplir con todas las formalidades procesales jurisdiccionalmente hablando. ¿Me expliqué, abogados? A veces me encanta que me dicen, la publicidad consiste en que entre el público. No, esa es la finalidad. Pero ¿en qué consiste el principio de publicidad? La audiencia es pública. Ah, entonces hay una autoridad. Y esa autoridad va a llamar a dos partes que están en conflicto. Puede ser otra autoridad, como el Estado, es una autoridad. Pero ambos, el Estado y el gobernado, están sometidos a la autoridad de la Comisión Interamericana. Y entonces los tres, tanto la Comisión como el Estado y el gobernado, tendrán que sujetarse a las normas del derecho público. ¿Qué quiere decir eso? Igualdad de armas, ¿se acuerdan? Igualdad ante la ley, observar todas las garantías judiciales. Eso es a lo que se refiere que la audiencia sea pública. ¿Me estoy explicando? Ok. Ahora, dentro de esta publicidad, si ustedes se dan cuenta, nos habla de circunstancias excepcionales. Y entonces podrá celebrarse, decíamos hace ratito, una audiencia de carácter privado. ¿Sale, vale? ¿Quién toma esta decisión? Dice que le corresponde exclusivamente a la Comisión Interamericana. En todos los supuestos, de todas maneras, si ustedes se dan cuenta, en todos los supuestos tendrán que levantarse actas. Es algo bien, bien, bien importante. No importa que la audiencia sea privada, tendrán que levantarse actas como una constancia de lo que está sucediendo, para en un momento dado la parte que no acudió pueda imponerse de autos. ¿Me voy explicando, abogados? Preguntas hasta ahí.
Sí, entonces podríamos decir que la publicidad es el garantizar que el procedimiento lleve todas las formalidades que debe de llevar y Así por es. tanto, puede haber público, ya que se están respetando todas y cada una de estas garantías. Claro. La finalidad no es que haya público, sino la finalidad es que está interviniendo una autoridad de carácter público. Y la autoridad de carácter público es que da fe de los hechos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando vamos al registro público de la propiedad, ¿en qué consiste la publicidad del registro público? ¿Que hay mucha gente? ¿Que va la gente al registro público? No. Yo puedo ir al registro público y solicitar una copia certificada de las escrituras de algunos de ustedes y no me la van a dar. ¿Por qué? Porque no soy parte de esa escritura. Pero soy público. Sí, pero no tengo acceso a ese tipo de documentos. A lo mejor puedo ver en dónde viven, cuál es el número, pero no tendré acceso al documento en sí. ¿En qué consiste entonces la publicidad? Ah, pues la fe o la legalidad que da la autoridad, que en ese caso sería el registro público, y que está dando fe de que un acto que está registrado en sus libros hace prueba plena. Entonces, cuando hablamos del principio de publicidad en las audiencias, no es que entre el público. Si ustedes revisan, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando habla del principio de publicidad, dice, las audiencias serán públicas. Y luego dice, con la finalidad de qué. ¿Pero en qué consiste el principio? En que las audiencias son públicas. ¿Cuál es la finalidad? Que pueda entrar el público, pueda, pero no dice, es obligatorio. Haya público o no haya público, la audiencia seguirá siendo pública. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que está dando fe y que está cuidando que se cubran con todos, absolutamente todos los principios del debido proceso. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Ok. ¿Preguntas, abogados? Sale. Artículo 70. Documentos y actas de las audiencias. En cada audiencia se levantará un acta resumida en la que constará el día, la hora de celebración, los nombres de los participantes, las decisiones adoptadas, los compromisos asumidos, los documentos presentados por las partes en la audiencia se agregarán como anexos al acta. Es un expediente, ¿ya se dieron cuenta? Es un expediente lo que se está formando. Por eso les decía, esta actuación es propiamente jurisdiccional. ¿Por qué se tienen que levantar actas? Pues para cuidar todos los principios procesales a los que nos estamos refiriendo. Por eso las audiencias son públicas. Tenemos que darles certeza y legalidad de que todo lo actuado es legal. Todo lo actuado es conforme a derecho, aunque la audiencia haya sido privada. No importa. Recuerden, lo vimos ahorita, de todas maneras tendrá que levantarse acta circunstanciada. ¿Están captando por qué? Porque la audiencia es pública. Pero si era una audiencia privada, pero no pierde su carácter público, porque la publicidad no consiste en que entre el público, sino la certeza de la legalidad de la misma por la autoridad que está interviniendo en el suceso. ¿Me estoy explicando, abogados? Dos de este artículo 70. Las actas de las audiencias, observen, son documentos internos de trabajo de la comisión. Si una parte lo solicita, se le puede extender una copia, salvo que su contenido pudiera implicar algún riesgo. Y vean el punto 3. La comisión grabará los testimonios y los podrá poner a disposición de las partes que lo soliciten. Es como si fuera una audiencia oral, muchachos. ¿Se están fijando? También se va a videograbar todo y los podrá a disposición de las partes cuando así lo soliciten.
¿Comprendemos? Es parte de la publicidad, que conste en un acta y que se dé fe de esa acta, que se cumplieron con todos los requisitos procesales. ¿Lo vamos comprendiendo? Profe, de igual forma también se puede certificar ese tipo de actas. Sí, en el momento en que la comisión les expida a ustedes una copia, pueden solicitar que sea una copia certificada, sí es factible. ¿Es necesario? No, porque ese documento va a pasar directamente ante la Corte Interamericana. Entonces, ustedes no requerirían propiamente una certificación, porque no lo van a hacer valer, por ejemplo, en México, sino ante la Corte Interamericana. ¿Me estoy explicando? Sí, profe. Por eso es un documento interno, pero ¿tiene fe pública? Claro. ¿Tiene peso jurisdiccionalmente hablando? Claro, por eso estamos explicando esa publicidad. ¿Me expliqué? La publicidad no es que entre el público, sino la certeza que se tiene de que todo lo que se actuó fue conforme a derecho. ¿Me explico? Ok. Ahora, dentro de estos principios, abogados, que debemos nosotros tener presentes, ya mencionamos algunos ahí en la Convención Americana de Derechos Humanos, dentro de estos principios, vamos a ver que hay más principios en el derecho internacional y otros documentos que debemos de tomar en consideración que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existían, pero yo creo que sí, porque ustedes ya son súper abogados y ya terminaron propiamente su carrera profesional. En derechos humanos recordarán, por ejemplo, la Carta Democrática Americana, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, los principios básicos, por ejemplo, relativos a la independencia de la judicatura. Esta sí es básica, la última. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Y aquí nos habla, por ejemplo, cuando hablábamos de los jueces, que debe de ser un juez competente. Este documento es bien importante para que ustedes vean todas las características que debe de tener un juez. ¿Y por qué? Ahí nos explica por qué actualmente todos los procedimientos deben de tener esa característica judicial, como por ejemplo el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto va a ser revisado por un tribunal. Por eso Arturo me decía ahorita, bueno, ¿necesito que me certifiquen la copia que yo pida? No es necesario. ¿Por qué? Porque ese documento lo vamos a exhibir ante la Corte Interamericana y la Corte va a verificar que la Comisión Interamericana haya actuado públicamente. ¿Qué quiere decir? Legalmente, no al margen de la ley. Que toda la actuación que se llevó a cabo frente a la comisión sea legal. ¿Me estoy explicando, abogados? Bien interesante este documento, se los voy a compartir ahí al ratito que les mande el material. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe, de mi parte todo claro. Ok. Y bueno, pues aquí les dejo sus fuentes de consulta. Estas dos audiencias, no sé si las pudieron ver, se las repetí aquí. Son dos audiencias para que ustedes puedan verlas, visualícenlas y observen lo que estuvimos aprendiendo el día de hoy. Cómo se lleva a cabo precisamente todo el cumplimiento de estos principios, los alegatos, la manera en que se pronuncian las partes, cómo deben fundar, motivar, etcétera. Obsérvenlas, revísenlas. ¿Sale parte? Me pareció muy importante, muy ad hoc, comentarles estas situaciones de estas audiencias, muy interesantes, creo, y nos dan luz precisamente sobre lo que estamos aprendiendo. ¿Sale, abogados? Preguntas, comentarios. No, todo bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues gracias por su paciencia, espero no haberlos aburrido mucho y que haya sido de edificación esta situación y sobre todo que
que tengan mucha luz, ¿no? Sobre algunos otros instrumentos que podemos utilizar dentro de nuestra práctica profesional. ¿Sale? Les envío la presentación, ya saben, en PDF, y también les envío los documentos que utilizamos, ¿no? ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Buenas Excelente noches. noche. Que descansen. Gracias, igualmente, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.